Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Bienvenido a Logos Devocionales Tiempo con Dios. El día de hoy continuaremos con nuestro capítulo 6 de Juan, de los versos 22 al 40, en el tema La identidad de Cristo. Y el día de hoy la palabra del Señor nos dice así. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido más allí que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús, que no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo creyente, todo cristiano quiere conocer a Dios. Todos quieren estar cerca de Dios, pero no todos lo hacen de la forma correcta, o con el corazón limpio, o con el motivo correcto. En el pasaje del día de hoy vemos que la historia nos lleva a la continuación de lo que vimos ayer. Posterior a que el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces, dice la Biblia que ellos se fueron de ahí, tanto sus discípulos como Él. Claro, ya sabemos que se fueron aparte, ¿verdad? Y bueno, ahora continúa la historia y dice que la multitud empezó a buscar a Jesús después de presenciar este milagro, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Sin embargo, vemos que tristemente su búsqueda no es espiritual, sino es una búsqueda material. No estaban siguiendo a Jesús porque querían escuchar más enseñanzas doctrinales, sino porque tal vez el día de hoy haga otro milagro y multiplique, no sé, tal vez hoy multiplique pan, pero del fino, o tal vez hoy multiplique carne asada, no sé, las personas pensaban de todo esto. Su búsqueda era material. Y bueno, nuestros corazones, amados hermanos, están inquietos. Como seres humanos, el corazón está inquieto hasta que encuentra verdaderamente a Cristo. Muchas veces nosotros buscamos a Dios por los motivos equivocados y nos olvidamos que Cristo es nuestra verdadera satisfacción. En el versículo 26, cuando por fin encontraron a Jesús, el Señor Jesús les dijo: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y te llenaste, te saciaste. La multitud no quería satisfacer la necesidad de su alma, sino quería satisfacer sus necesidades materiales. Querían comer, ignoraban el significado espiritual del milagro del Señor Jesucristo. Y a decir verdad, a veces nosotros también lo ignoramos, no le prestamos atención. Y aquí el Señor Jesucristo hace algo que tal vez tú y yo muy difícilmente hacemos, y es confrontar con la verdad. Aquí el Señor Jesucristo los confrontó haciéndoles una invitación. Les dijo: busquen el alimento que permanece para vida eterna. Y amados hermanos, antes de continuar con la lección, aquí aprendemos algo muy importante, y es que el ser humano es depravado. A esto se le llama la depravación total del hombre. El hombre caído busca a Dios solo por lo que puede obtener,
No por amor, no por adoración, no por reverencia, no por devoción, no. El ser humano corrompido busca a Dios solo porque necesita algo. Puedes hablar con muchas personas y te pueden decir, no, es que yo conocí a Dios cuando estaba enfermo. Yo conocí a Dios cuando mis hijos estaban mal. Conocí a Dios cuando no tenía trabajo. No, yo conocí a Dios cuando estaba en necesidad. Vemos que el ser humano busca a Dios, pero no porque quiera conocerle por amor, sino porque necesitan algo de Él. Y amados hermanos, nuestras motivaciones para buscar a Dios no deben ser, Señor, ¿qué me puedes dar? Sino, Señor, te quiero adorar y te quiero entregar mi vida en adoración. Te quiero entregar mi vida como un sacrificio vivo. No debemos buscarlo por lo que Él da, debemos buscar al Señor por quien Él es. Todo aquel que busca a Dios únicamente cuando las cosas van mal, es una persona que no conoce a Dios. Amados hermanos, aquí avanzamos que la identidad del Señor Jesucristo no es una lámpara mágica que nos da los deseos que nosotros queramos y después podemos olvidar. No, la identidad del Señor Jesucristo no es como una varita mágica que nos da cualquier cosa que le pidamos porque nos la tiene que dar, porque ya se amarró solito con su palabra. No, el Señor Jesucristo no era nada de eso. El Señor Jesucristo tampoco era alguien que vino con el propósito de darle comida gratis a todas las personas, como estos que buscaban a Jesús pensaban que sí lo era. La identidad de Cristo no reside en lo que Él da, sino en quién es Él, en sus atributos, en su carácter, en quién es nuestro Dios. Así que ahorita ya aprendimos quién no es Cristo. Y ahora vamos a ver quién sí es el Señor. Continúa la cita bíblica y el Señor Jesucristo habló con ellos y los hombres le dijeron, Señor, bueno, si tú dices que tú eres el enviado, entonces dinos, ¿por qué te vamos a reconocer? ¿Cuál es la señal? A ver, queremos ver una señal, Señor. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus maravillas? Cuéntanos. Porque a nuestros antepasados, dijeron ellos, comieron el maná del desierto y como dijo la Escritura, les dio a comer pan del cielo, según la enseñanza de Moisés. Y aquí el Señor Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. ¿Qué aprendemos aquí, amados hermanos? Que el maná en el Antiguo Testamento era sombra de lo que se cumpliría en el Señor Jesucristo. Nosotros no debemos clamar por maná, nosotros no debemos intentar recrear el maná, no tiene nada de espiritual. Debemos entender la enseñanza bíblica de este hecho histórico y es que el Señor Jesucristo es ese pan, así como el pueblo de Israel tenía esa necesidad de comer y el Señor les mandó ese alimento, ese maná de la nada aparentemente. Nosotros, amados hermanos, tenemos este verdadero alimento del cielo. Vemos que la identidad de Cristo es que Él es este verdadero alimento. Verso 33, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y los hombres dijeron, entonces Señor, danos de este pan. Pero ellos seguían pensando en sus necesidades terrenales hasta que el Señor Jesucristo les contesta, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Les estaba hablando de necesidades terrenales. Acérquense a mí, jamás van a tener necesidad de comer porque yo los voy a alimentar. No está hablando de eso, está hablando del ámbito espiritual. Así como nosotros, como seres humanos, necesitamos comer para tener fuerzas en el físico, bueno, así también necesitamos alimentarnos en lo espiritual para tener fuerzas en ese ámbito. El Señor Jesucristo les contesta conforme a lo que ellos pedían. La multitud pedía señal para creer. A pesar de que ya habían visto un milagro, ¿qué más querían, amados hermanos? Y aquí el Señor Jesús les declara que Él mismo es el pan de vida enviado por el Padre. Aquí resalta algo muy importante, amados hermanos, y es la soberanía de Dios. Porque continúa el versículo 37, dice, todos los que el Padre me da, vienen a mí. Y a los que vienen a mí no los echaré fuera. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la soberanía de Dios en la salvación, que Él salva a quien Él quiere, amados hermanos. Solo aquellos que el Padre da al Hijo vienen a Él. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. Todo el que el Padre me da. ¿Qué quiere decir? Que el Padre es quien escoge a aquellos que van a seguir a Jesús. Déjame darte una noticia. Si tú estás aquí con el corazón contrito, humillado delante de Dios, es porque el Padre ya te trajo hacia el Hijo.
Nosotros no encontramos a Dios, Él nos encontró a nosotros. No es el hombre quien elige al Señor, sino que es Dios quien elige al hombre. Y la Biblia está llena de versículos que nos enseñan esto. Y aquí viene algo hermoso para nosotros. Esta es la identidad de Cristo. Conocer al Señor y decir: Señor, tú me escogiste. Tú quisiste escogerme. Tú eres el pan de vida, este pan que me va a fortalecer espiritualmente, que me va a dar fuerza en medio de la adversidad. Y dice el verso 40: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Aquí el Señor Jesucristo, en su identidad, por quien Él es, nos garantiza algo. Y nos garantiza que todos los que llegan a Él con su corazón o en una forma espiritual serán recibidos por Él y que jamás seremos desechados. ¡Qué noticia tan hermosa! Saber que el Señor nos preservará hasta el fin. La fe salvadora es un don que viene de parte de Dios porque Él nos quiso salvar. Los que creemos en Dios tenemos esta seguridad que el Señor nos cuidará todos los días para permanecer firmes en sus caminos. En eso nos guardará. No significa que no nos va a pasar nada, que estamos exentos de peligro. No, amados hermanos. Seguimos expuestos al peligro, seguimos expuestos a la maldad del mundo. Sin embargo, nadie podrá tocar nuestra alma y eso es lo importante. El Señor Jesucristo les está garantizando que todos los que vienen a Él serán recibidos y jamás los van a desechar. Así que tú y yo, amados hermanos, debemos saber quién es Él. Es el Salvador, es por el único camino por el cual podemos llegar al Padre. Y si llegamos a Él, entonces permaneceremos siempre firmes ante el Salvador. Esto es lo hermoso, amados hermanos. Aquellos que el Padre ha dado al Hijo jamás serán perdidos. Esta es la buena noticia. La salvación no depende de ti y de mí, sino que la salvación depende 100% de Dios el Padre, del Señor Jesucristo. No es por nuestro esfuerzo, es únicamente por la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer a partir de ahora? Vivir con gratitud. Decir: Señor, reconozco que sin ti soy una persona mala, de pies a cabeza, no hay nada bueno en mí. Pero tú permitiste que yo fuera salvo porque me escogiste. Juan Calvino dijo: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Busca llenar su vacío con cualquier cosa, menos Dios. Estamos vacíos en el interior, amados hermanos. Sin embargo, a veces buscamos en quién llenar este vacío. Y tenemos ídolos. Muchos tenemos diversos ídolos. Puede ser el deporte, puede ser alguna actividad, puede ser mi familia, etc. No debemos tener ídolos delante del Señor. Jesús, amados hermanos, dijo Martin Lloyd-Jones, Jesús no solo da el pan, Él es el pan de vida. Nosotros, amados hermanos, debemos buscar al Señor Jesucristo porque Él nos invita a buscarlo, no por lo que puede darnos. Ya sabemos quién es y también sabemos quién no es. El Señor Jesucristo no es alguien con una varita mágica que está listo para cumplir nuestros deseos y caprichos. No, Él viene para saciar nuestras vidas. Nosotros, amados hermanos, debemos recordar que nuestra salvación es un acto de la soberanía y misericordia de Dios. Tenemos la responsabilidad de vivir para glorificar al Señor, confiar en la plenitud de Cristo y debemos confiar que todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana es Jesucristo. Eso significa que Jesús es el pan de vida. Si tienes necesidad, acude a Él. Si tienes dolor en tu corazón, acude a Él. Si tienes una alegría enorme, acude a Él. Roguemos al Señor porque nos perdone las veces que lo buscamos, pues con motivaciones egoístas. Debemos rogarle que nos muestre cómo debemos conocerle, cómo debemos buscarle. Y una vez que ya le conozcamos cada vez más a la luz de las Escrituras, entonces viviremos como verdaderos cristianos. Seremos verdaderos hijos de Dios. Amados hermanos, anhelamos que este devocional quede guardado en tu corazón. Déjanos en la caja de comentarios qué te ha parecido. Muchas gracias por haber estado con nosotros hasta el día de hoy. Y si Dios nos presta vida, nos veremos el día de mañana. Que Dios te bendiga y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor